Hola y buenos días. Hoy día vamos a mirar la fuerza de Coriolis. Entonces, como siempre, la primera cosa que vamos a hacer es mirar la fórmula y las unidades. Aquí tengo la fórmula de la aceleración de Coriolis. Entonces, AC, la fórmula son 2 veces omega veces v veces sinus phi. Entonces, ¿qué son estas cosas? Omega es la velocidad angular rotacional de la Tierra. Entonces, en nuestro caso son una rotación cada 24 horas. Entonces, la velocidad con la cual la Tierra gira en su eje de rotación. Aquí tenemos la velocidad. Eso es la velocidad de nuestro cuerpo que está en movimiento. Entonces, en nuestro caso va a ser una masa de aire que está moviendo con una velocidad v. Y finalmente aquí tenemos el sinus de phi. Phi es la latitud. Entonces va de 0 en el ecuador hasta 90 grados en el polo norte o menos 90 grados en el polo sur. Entonces, ¿cuáles son las unidades aquí? Entonces, la aceleración aquí en la izquierda tenemos metros por segundo cuadrado. Es la aceleración que tenemos aquí. 2 no tiene unidades. Omega es la cantidad de rotación por unidad de tiempo. Entonces tenemos una rotación por segunda. Y esta rotación la medimos no en grados, pero en fracciones de pi, en radians. Entonces, finalmente, lo que queda aquí es 1 por segunda en omega, multiplicado por v. Entonces, nuestro cuerpo que se está moviendo con una velocidad, y la velocidad son metros por segunda. Y finalmente, un sinus no tiene ninguna unidad, entonces tenemos solamente eso. Si lo calculamos, estamos a metros por segundo cuadrado y estamos bien con las unidades. Muy bien, entonces, ¿qué es esta fuerza de Coriolis ahora? Esta fuerza de Coriolis es un efecto de que tenemos una masa de aire que quiere ir derecho en 3 dimensiones, pero por abajo la Tierra está en rotación. Entonces es una fuerza, de hecho, imaginaria. No hay nada que atrae la fuerza de aire que la hace cambiar su dirección, pero lo que se ve es que es un cambio de dirección debido a la rotación del suelo. Nosotros estamos en el suelo de la Tierra y nosotros pensamos que, mira, esta masa de aire está moviéndose, está cambiando su dirección, no porque está cambiando su dirección. De hecho, la masa de aire va derecho en 3 dimensiones, pero nosotros estamos moviéndonos con la rotación de la Tierra. Entonces, un ejemplo. Si aquí tenemos la Tierra, bueno, aquí tenemos el ecuador, polo norte y polo sur, aquí. Bueno, entonces, lo que es importante aquí es la velocidad del suelo. Si estamos en el ecuador, aquí, el ecuador tiene una circunferencia de más o menos 40.000 kilómetros. Entonces, la velocidad del suelo en el ecuador son 40.000 kilómetros por 24 horas, ¿okay? Por día. Ahora, si hacemos aquí el eje de rotación, si nos movemos aquí por arriba, vamos a imaginar que nos ponemos justamente solamente a como 1 metro del polo norte, aquí, a 1 metro solamente, que vamos a hacer este giro aquí. Entonces, a 1 metro del polo norte, vamos a hacer un giro también en 24 horas, pero esto va a ser como 2r multiplicado por pi, son como 6, como algo metros. Entonces vamos a hacer como 6,2, 6,3 metros por 24 horas. Estamos moviéndonos muy, muy, muy lentamente porque estamos muy, muy cercanos del eje de rotación aquí. Mientras que aquí, como la circunferencia de esta pelota, o planeta en este caso, aquí estamos a 40.000 kilómetros en un día, entonces la velocidad del suelo es mucho más rápida. Ahora, si nosotros estamos aquí
en el Ecuador. Aquí hay una persona, no es bien hecho. Y esta persona no siente viento. ¿Okay? Si esta persona no siente viento, significa que el aire se mueve a la misma velocidad que el suelo. ¿Okay? Entonces, esta persona que no siente viento se mueve a 40.000 kilómetros por día, pero el aire que está alrededor de esta persona se mueve también a 40.000 kilómetros por día en la misma dirección. Bueno, ¿qué pasa ahora si esta masa de aire se mueve hacia el norte? Hacia el norte aquí tenemos quizás otro lugar, y en este otro lugar tenemos quizás solamente, aquí estamos a 40.000 kilómetros por día, y aquí quizás solamente 30.000 kilómetros por día. Eso. Entonces, como nos acercamos del polo, entonces va a ser más y más pequeño el giro alrededor del mundo. Entonces, esta masa de aire que parte desde aquí se mueve hacia el norte. Pero esta masa de aire continua, no hay nada que la frena, entonces va a tener su velocidad hacia el este de 40.000 kilómetros. ¿Okay? Entonces, cuando se mueve, va a encontrarse más rápido que el suelo. Entonces, como es más rápido que el suelo, se va a mover así, porque es desviada hacia la derecha, porque el suelo aquí se mueve solamente a 30.000 kilómetros, mientras que nuestra masa de aire se mueve con 40.000 kilómetros. Entonces va a adelantar al suelo y va a moverse más rápidamente que el suelo, entonces tiene una desviación hacia la derecha. Lo mismo en el polo sur, si vamos hacia el polo sur, podemos hacer aquí también. El mismo aquí, nivel 30.000, 3 kilómetros por día, velocidad de rotación. Entonces, si nuestra masa de aire se mueve hacia el sur, aquí estamos roteando a 30.000 kilómetros, entonces de nuevo nuestra masa de aire va a ser más rápida que el suelo, entonces siempre la velocidad de rotación es hacia el este, entonces nuestra masa de aire va a ser desviada esta vez hacia la izquierda, porque se encuentra más rápida en dirección del oeste que el suelo, entonces en el hemisferio sur se ve desviada hacia la izquierda, en el hemisferio norte se ve desviada hacia la derecha. Ahora, ¿qué pasa si vamos desde el polo hacia el Ecuador? Imaginemos que tenemos aquí otra masa de aire aquí, que se mueve entonces ahora con 30.000 kilómetros por día con el suelo. No hay ningún viento aquí, entonces estamos simplemente moviéndonos exactamente a la misma velocidad que el suelo. Y ahora esta masa de aire se mueve hacia el Ecuador. Entonces, ¿qué pasa? El Ecuador se mueve con 40.000 kilómetros por día, entonces es más rápido que la masa de aire. Entonces, como nuestra masa de aire es más lenta, el suelo va a moverse más rápidamente que nuestra masa de aire. La masa de aire es más lenta, entonces va a quedarse atrás. Y se ve de nuevo desviada hacia la derecha, pero como se va hacia el Ecuador, ahora se ve desviada hacia el oeste, porque se queda atrás en comparación al suelo. Lo mismo aquí, si vamos con esta masa de aire aquí, se mueve a 30.000 kilómetros en dirección del este, pero en el Ecuador el suelo se mueve a 40.000 kilómetros por día hacia el este, entonces nuestra masa de aire va a ser desplazada hacia la izquierda, pues que se mueve más lento que el suelo. Entonces en el hemisferio norte siempre las masas de aire se hacen desviado hacia la derecha, mientras que en el hemisferio sur las masas de aire siempre son desviadas hacia la izquierda. Bueno, ahora, ¿qué es este parámetro sinus phi aquí? ¿Qué significa? ¿Por qué está aquí? Entonces, cuando estamos en el Ecuador y que phi es 0 grados, entonces sinus phi es 0 y toda esta aceleración desaparece. Estamos a 0.
Entonces no hay aceleración de Coriolis. Cuando estamos cercano del ecuador, entonces con un ángulo muy pequeño aquí, muy cercano del ecuador, sinus phi es muy pequeño y entonces la aceleración de Coriolis es muy pequeña, mientras que cuando estamos cercano del polo, en el polo con 90 grados, sinus phi de 90 es 1, entonces aquí este valor de 2 omega v va a ser el máximo. Entonces este 2 omega v es multiplicado por 1 en el polo norte y por 0 en el ecuador. Y entonces cercano de aquí va a tener como 0,9, 0,8. Entonces aquí estamos en valores muy largas. Mientras que cercano del ecuador vamos a multiplicar con valores muy cercanos a 0. Entonces este valor va a ser muy pequeño. ¿Qué pasa aquí? Para eso vamos a mirar. Tiene que ver con la tasa de cambio de la circunferencia de la superficie. Aquí entonces hemos visto que tenemos estos 40.000 kilómetros y aquí en el polo norte es un punto, entonces no hay distancia. Y esta circunferencia de la superficie va cambiando como nos acercamos del polo. Ahora, si vamos desde el ecuador hacia aquí, por ejemplo, podemos ver que el radius aquí del ecuador y el radio de, donde estamos aquí, los 5 grados o 10 grados, podemos ver que son casi parecidos. Hemos movido de quizás 10 grados aquí y estas dos líneas aquí son casi las mismas. Entonces, si hacemos la diferencia aquí, es muy pequeña la diferencia entre estos dos. Si tomas la misma diferencia en latitud, pero que vamos aquí, es entre aquí y aquí, podemos ver que la diferencia aquí es mucho más alta. Aquí tenemos toda esta parte aquí que es más larga. Entonces eso es lo que ocurre. En el ecuador, cuando nos movemos, las diferencias entre la velocidad, entonces aquí estamos a 40.000 kilómetros por día, aquí quizás a 39.000, estoy inventando valores aquí, 39.000 kilómetros por día, entonces la diferencia es pequeña, entonces la velocidad del suelo no es mucho más lenta que la velocidad de la masa de aire. Mientras que si hacemos la misma distancia más cercana del polo, entonces aquí podemos ver que la diferencia es mucho más marcada. Entonces el suelo va a ser mucho más lento que la masa de aire, entonces la masa de aire va a ser mucho más veloz que el suelo y entonces va a ser desviada más y aquí entra entonces este parámetro. Más nos acercamos del polo, más grande va a ser la diferencia de circunferencia por unidad de latitud en comparación al ecuador. Bueno, finalmente lo que queda es qué pasa en dirección este-oeste. Para esto necesitamos recordarnos que aquí estamos en equilibrio entre la fuerza centrifugal y la fuerza centripetal. Entonces, nuestra masa de aire está girando alrededor de la Tierra y entonces tenemos la fuerza centrifugal, que es también un efecto de la inercia. Nuestra masa de aire quiere ir derecho, pero la Tierra está es una esfera. Entonces tenemos esta fuerza centrifugal que quiere que las masas de aire que está girando alrededor de la Tierra se va hacia el espacio. Mientras que la fuerza centripetal es la fuerza que la guarda hacia el suelo y esa es la fuerza de gravitación. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un círculo aquí mirando desde arriba? Entonces, imaginemos que aquí tenemos el polo norte y estamos mirando desde arriba. Bueno, tenemos la fuerza, nuestra masa de aire aquí, que está girando alrededor de la Tierra. Entonces tenemos aquí la fuerza de gravitación y aquí la fuerza centrifugal. ¿Okay? Bueno,
si aumentamos la velocidad de esta, imaginemos que esto es no estamos en un planeta, pero imaginemos que estamos con una pelota alrededor de un elástico. Estamos haciendo girar una pelota alrededor, no tengo un elástico aquí con una pelota, pero imaginemos simplemente que estamos girando una pelota alrededor de un elástico. Si la hacemos girar más rápidamente, va a alargarse el tamaño del círculo que hace la pelota. Si la hacemos girar más lentamente, entonces el círculo va a ser menor. Entonces, con más velocidad vas a tratar de hacer un círculo así, mientras con, por ejemplo, velocidad larga, velocidad media, y aquí entonces tendríamos un pequeño círculo con una velocidad pequeña. ¿Okay? Entonces, cuando algo gira alrededor con una larga velocidad, va a tener un círculo más largo, y con una pequeña velocidad un círculo más pequeño. Ahora, ¿qué pasa con nuestra masa de aire aquí? Que está moviéndose ahora, vamos a decir, hacia el este. Entonces va a tener una velocidad más grande que el suelo. Y como tiene una velocidad más grande que el suelo, quiere alargar quiere alejarse del eje de rotación. Entonces quiere subir, pero no puede subir hacia la estratosfera porque la atmósfera, la troposfera, todo eso es estratificado, y una masa de aire no puede simplemente escapar hacia el vacío. Entonces lo que ocurre, esta masa de aire quiere alargar su distancia hacia el eje de rotación. Entonces lo que va a ocurrir es que va a desviarse hacia el sur, porque aquí tenemos una distancia más larga hacia el eje de rotación. Aquí ese es el R aquí. Aquí tenemos nuestra distancia hacia el eje de rotación, y si queremos alargar, una posibilidad que tenemos es simplemente acercarnos del ecuador, porque el R del ecuador aquí es más largo que la circunferencia arriba aquí. Entonces, si una masa de aire quiere alejarse del eje de rotación de la Tierra, va a moverse hacia el ecuador. Entonces va a mover hacia la derecha. ¿Qué pasa si la masa de aire va hacia el oeste? Entonces se mueve más lento que el suelo. Y de hecho ocurre efecto aquí. Entonces la velocidad de rotación es más lenta que el suelo, y quiere ponerse más cercano del eje de rotación, que es este eje polo norte, polo sur. Entonces, para ponerse más cercano, no puedo simplemente ir más cercano porque hay el suelo, no puedo simplemente bajar por abajo del suelo. Entonces lo que va a hacer es moverse hacia el polo, porque en el polo tenemos una distancia hacia el eje de rotación que es menor. Entonces cuando va hacia el oeste, se ve desviado hacia la derecha en el hemisferio norte, entonces en dirección del polo norte. Lo mismo en el hemisferio sur, pero simplemente inversado con la dirección. Cuando vamos en dirección del este, entonces nos vamos más rápido, más rápido que el suelo, y entonces queremos alejarnos del eje de rotación, y para alejarnos se puede mover entonces hacia el ecuador y es desviado hacia la izquierda. Mientras que cuando va hacia la izquierda, hacia el oeste, entonces se mueve más lentamente que el suelo y quiere moverse más cercano del eje de rotación, y entonces va a moverse hacia el polo, porque en el polo aquí tenemos un eje de rotación aquí que es más pequeño que este R aquí. Entonces moviéndose aquí se pone más cercano del eje de rotación.
Y eso es porque las masas de aire son desviadas también hacia la derecha en dirección este-oeste en el hemisferio norte y también hacia la izquierda en dirección este-oeste en el hemisferio sur.